Las conclusiones es que precisamente el día de ayer fuimos notificados de una sentencia emanada por parte del Tribunal Administrativo de Caldas, en donde se declara en primera instancia la nulidad de mi elección, especialmente a partir del proceso de entrevista. No obstante, la misma sentencia indica de que continúe en mi cargo y precisamente hasta tanto no se defina la situación jurídica en segunda instancia en el Consejo de Estado, toda vez que aún contamos con el recurso de apelación, y mi abogado, como hoy bien lo informó, pues hará uso de este, indicando la transparencia e indicando todos los argumentos jurídicos que dan cuenta de la transparencia en que se realizó el proceso de entrevista y el proceso de elección de personero. Pero entonces también es importante mencionar que doy un parte de tranquilidad a los manizaleños, toda vez que continúo en mi cargo, no tengo ninguna limitación para seguir ejerciendo mis funciones, para continuar adelantando y desarrollando el plan estratégico que nos establecimos desde el principio, pero para también continuar atendiendo las contingencias que han coincidido con mi gestión, como la pandemia de la COVID-19, pero también como la protesta social que hoy adelanta la ciudad de Manizales y el país. ¿Qué sigue ahora? ¿Qué sigue ahora? No, continuar trabajando. Precisamente salimos de esta rueda de prensa para continuar acompañando las marchas que hoy se están adelantando en la ciudad de Manizales, defendiendo los derechos de los manizaleños, actuando siempre con la mejor energía precisamente para garantizar todos los derechos de todos. ¿Qué le preocupa? No, en este momento me preocupan los ciudadanos de Manizales, me preocupa que no haya vulneración de derechos en la ciudad de Manizales, me preocupa que no haya acceso de parte de los servicios de las distintas entidades, de los distintos organismos a los manizaleños. Esa es mi preocupación inicial y en eso estamos trabajando. ¿De cuánto tiempo dispone para la apelación, que será ante qué entidad? Son 5 días hábiles a partir del momento de la notificación del fallo. Y precisamente mi abogado ya está trabajando en la apelación, y esta apelación se presenta ante el honorable Consejo de Estado, y precisamente pues el Consejo de Estado seguramente tendrá un tiempo para tomar la decisión y pues esperamos que revoque la decisión en primera instancia. En este caso, ¿quién le pone el cascabel al gato? Pues la verdad, desconocemos las particularidades de la decisión. Nos sorprende demasiado esta decisión porque estábamos confiados precisamente de que iba a salir a favor en primera instancia. No obstante, pues entendemos y acatamos los fallos judiciales y esperemos que se reivindiquen nuestros derechos, y especialmente los de los manizaleños, en segunda instancia ante el Consejo de Estado. ¿No cree que es un fallo político? La verdad no me atrevería a mencionar eso, pero lo que sí indico es que nos sorprende sobremanera el fallo, toda vez que no se tuvieron en cuenta pues distintos argumentos de defensa presentados por mi abogado, pero también incluso por parte de unos ciudadanos y el mismo Consejo de Manizales. ¿Emocionalmente a usted esta decisión le afecta? Esta decisión no puede afectarme precisamente porque es un proceso en el que he estado desde el inicio de mi gestión. El primer día que llegué al cargo de personero de Manizales me fue notificada la demanda, pero esto en ningún momento me ha desorientado el propósito principal, que es atender y garantizar los derechos fundamentales de los manizaleños. Hay 3.000 firmas que lo apoyan a usted. ¿Usted qué piensa? Pues agradezco todas esas voces de apoyo, agradezco a todos los manizaleños que han reconocido en esta gestión una gestión honesta y una gestión que lo que quiere es precisamente garantizar derechos a todos los manizaleños. Bueno, ¿de qué manera se va a llevar a cabo la defensa o la apelación ante el Consejo de Estado sobre esta decisión tomada por el Tribunal Administrativo de Caldas? Bueno, pues lógicamente la sentencia va a ser impugnada por la defensa. Entiendo que también va a ser apelada por el Consejo Municipal de Manizales y también va a ser apelada por los intervinientes que están actuando dentro del proceso judicial y que defienden la elección del personero municipal de Manizales, el doctor Fernando Arcila. Se está evaluando si también se solicita frente a la sentencia una aclaración de la misma, toda vez que hay algunas frases o conceptos dentro de la sentencia judicial que generan duda y que podrían ser objeto de una solicitud de aclaración. Si se solicita la aclaración, esta la resolvería el tribunal antes de conceder el recurso de apelación y enviar esta sentencia y este proceso judicial al Consejo de Estado para que ellos resuelvan el recurso.
Preliminarmente en torno a la sentencia, pues la discusión jurídica que se complementa ya con el pronunciamiento que hace el tribunal a través de sentencia y que lo hemos venido sosteniendo desde todos los actos procesales de defensa, desde la contestación de la demanda a los alegatos, es la inaplicabilidad en este caso, ¿sí?, de una sentencia del 2002 de la Corte Constitucional que, como lo he venido explicando, resuelve un problema de violación de derechos fundamentales en torno a un concurso de méritos realizado en su momento por la rama judicial para proveer el cargo de un magistrado de un tribunal. Entonces, pues realmente no estamos de acuerdo, no compartimos que este precedente jurisprudencial a través del cual el tribunal pretende que el Consejo de Manizales vuelva a realizar una etapa de entrevista, que antes de realizar la entrevista fijen unos parámetros técnicos para la realización de la entrevista, es una sentencia pues que no aplica jurídicamente, no tiene que ver con el régimen legal de los personeros municipales, que incluso es posterior la normatividad al año 2002, es posterior la normatividad que reguló en Colombia la obligación de realizar un concurso de méritos para elegir a los personeros municipales, donde incluso, ¿sí?, en su momento en una sentencia del 2013, la Corte Constitucional dijo y avala la competencia y la función que tienen los consejos municipales de realizar la etapa de entrevista y de ser nominadores de los consejos municipales. Entonces, sí vemos cómo la decisión judicial pues genera en esta primera instancia un gran bache jurídico, ¿sí?, una especie de limbo jurídico que tendrá que resolver el Consejo de Estado en segunda instancia, porque, insisto, se pretende aplicar una sentencia que nada tiene que ver con el régimen legal de los personeros municipales y con el concurso de méritos. Es más, existen conceptos del Departamento Administrativo de la Función Pública del DAF cuando consejos municipales del país le han preguntado cómo surtir la etapa de entrevista, y el DAF ha conceptuado, sí, les voy a compartir incluso ese concepto a los que lo quieran tener para su conocimiento, donde el DAF dice incluso los concejales pueden calificar con 0, ¿sí?, a un aspirante dentro del concurso de méritos, y en esos conceptos se respalda que las entrevistas en nuestro sistema jurídico, por lo menos para el caso de los personeros municipales, es el componente subjetivo dentro del proceso de selección, ¿sí? La sentencia de primera instancia, digamos que riñe con estos conceptos del DAF, porque quiere darle a la entrevista que realizan los concejales un aire objetivo, un tema de 100% objetividad, tanto así que dicen que tiene que publicarse unos parámetros técnicos, cuando el Departamento Administrativo de la Función Pública e incluso decisiones del Consejo de Estado, en casos similares, una sentencia que incluso encontré contra el personero municipal de Soacha en su momento, han ratificado que la entrevista en el proceso de selección de personeros municipales es la etapa subjetiva dentro del concurso de méritos, ¿sí? Entonces, no encontramos pues en realidad, de acuerdo a las pruebas del proceso, a cómo se surtió el proceso de selección para personero municipal, que se hayan violado los lineamientos jurisprudenciales de la etapa de entrevista. Por lo contrario, encontramos que se realizó esa entrevista respetando los mismos estándares que ya había publicado el Consejo desde la convocatoria al concurso de méritos, donde todos los concursantes supieron en igualdad de condiciones que se les iba a evaluar por los concejales su personalidad, ¿sí?, personalidades, empatía. Si a uno de los concejales, pues digámoslo coloquialmente, no le cayó bien, uno de los aspirantes no le pareció su respuesta, pues eso tiene que ver en la evaluación, es ese componente de la evaluación de la entrevista. Y esa es toda la discusión entonces que se genera. Objetividad versus subjetividad, según en este caso los lineamientos jurisprudenciales y lo que el tribunal hoy le pretendería exigir a un consejo agote cuando no está en la normatividad. Desde Manizales están abiertas todas en este momento, o servidos todos los elementos para que se abra entonces una discusión a nivel nacional. Sí, yo creo que de verdad, siendo un rastreo jurisprudencial, digamos un caso con estas particularidades, no ha existido
existido, puede que exista en este momento incluso en otros distritos judiciales que se esté dando la discusión, pero sí se va a generar un precedente jurisprudencial importante que afortunadamente, pues esperemos obviamente que se tenga la revocatoria de la sentencia, pero que independientemente de la sentencia, pues sea el órgano de cierre de la jurisdicción administrativa el que le defina este tema a los consejos municipales, porque sí está generando un tema de inseguridad jurídica. Supongamos un consejo que mañana tenga que elegir a un personero municipal, ve esta sentencia del Tribunal de Caldas y van a tener, digamos, una camisa de 11 varas. Van a decir, bueno, publicamos parámetros, nos vamos por los conceptos del DAF o cómo hacemos el proceso de entrevista. Entonces creo que este es un tema jurídico bien interesante, bien necesario, pues obviamente hoy frente a todo el tema de la institucionalidad, de cómo tiene que funcionar nuestro Estado social de derecho y de las reformas que requieren nuestras instituciones. Abogado, ¿se está presentando este caso solamente, hablando de Caldas, solamente en Manizales o existen otros municipios donde se hayan presentado estos? Por este problema jurídico de la entrevista tenemos un caso que es el del personero de Manizales, y también los mismos procuradores que demandan la elección de Manizales demandaron la elección del personero de Río Sucio, Caldas, donde también alegan el tema de la entrevista. En el caso del personero de Río Sucio, Caldas, el juzgado administrativo, porque este sí tuvo una primera instancia no en el Tribunal de Caldas, sino en un juzgado administrativo, el juzgado administrativo dictó sentencia en primera instancia favorable, es decir, no declaró la nulidad de la elección del personero de Río Sucio, consideró que en la normatividad aplicable a la elección de los personeros no se habla de publicación de parámetros técnicos para la realización de entrevistas, respalda esa elección. Los procuradores apelaron y en este momento dicha sentencia está obviamente en el Tribunal de Caldas. Preocupa desde luego desde nuestra óptica de defensa, pues digamos, esta decisión que se toma del caso del personero de Manizales, y que sería el tribunal, pero creo que con otros magistrados, los que dicten esta sentencia en segunda instancia. Pero tenemos la del personero de Río Sucio también. Doctor Alejandro, usted habla de un inhabilitado. Entonces, en ese caso, ¿quién le pone cascabel al gato en esta situación? Pues es que a veces reclamamos de la justicia, que la justicia como que se acompase con la realidad social, porque pues el derecho, digamos, siempre es posterior al fenómeno social, pero no debe desconocer las realidades. Entonces, consideramos que sacrificar una elección a nivel jurisprudencial, hay algo que se llama el análisis de incidencia, y que dice que, digamos, cuando se demanda un acto electoral o un acto administrativo, tendrá que hacerse como un test de incidencia de si es necesario sacrificar una elección cuando de pronto incidentalmente pues las irregularidades no tengan la trascendencia, la envergadura, la potencialidad de enervar una elección. Entonces uno diría acá, venga, vale la pena anular una elección cuando uno de los aspirantes que estaba en el primer lugar antes de la entrevista pues estaría inhabilitado para ocupar el cargo claramente, porque pues conocemos que desempeña un cargo en la administración municipal, concretamente en la alcaldía de Manizales. ¿Quién es? Busquemos el nombre, ¿Cuál es el nombre? que pueden ir a la lista de elegibles, mirar quién está en la lista que remitió la Universidad de Manizales y fácilmente lo pueden encontrar. Entonces, en ese caso, ese análisis de incidencia estuvo formulado en la excepción que formulamos desde la defensa y que no fue tenido en cuenta, digamos, en el tribunal. Además, porque es que ahí se alegaba, venga, entre uno participante u otros de la lista no hubo diferencias sustanciales en cuanto a los puntajes, o sea, todos tenían unos puntajes muy próximos, ¿sí? Y de una manera u otra, entonces no es posible concluir que el Consejo Municipal era querido beneficiar o desfavorecer a otros, porque pues justamente por eso es que la entrevista, como lo dice la normatividad, tiene el 10% de peso dentro de todo el puntaje, siendo, digamos, muy poco el porcentaje de la entrevista, pues un 10% también obviamente suma y puede decidir una elección.
Como apoderado del doctor Arcila, ¿cuál es el mensaje para los caldenses? No, pues como apoderado del doctor Arcila, para los caldenses y para los manizaleños, porque él es el agente del Ministerio Público Local, pues que pueden tener la tranquilidad en este momento que el personero municipal continúa en su cargo, que hay un recurso procesal que es la apelación y que se va a interponer y sustentar este recurso y que él va a continuar obviamente hasta que tengamos un fallo definitivo y de fondo por una segunda instancia.